completamos la tabla de bebés este año y esperamos que se repita para el próximo año, ¿verdad? Nada, de verdad, gloria a Dios por todos los bebés que han llegado a nuestra congregación y también por los adultos, ¿verdad? Que han llegado, gracias a Dios. Y yo sé que no son los únicos, hermanos. Yo sé que varios de nosotros estamos atravesando por diferentes situaciones complicadas en nuestras vidas, ¿no? Situaciones que se nos cruzan y nos cambian el panorama. Las cosas como las resolvíamos antes ya no se resuelven, ¿no? Lo que pensábamos que no nos iba a suceder, nos sucedió. Pues todos tenemos nuestras luchas, nuestras batallas cotidianas, que el Señor nos esté fortaleciendo y permitiéndonos enfocarnos en lo importante, ¿verdad? En lo importante. Justo el día de hoy, desde que cada vez se ponen más intensas las introducciones, ¿no? El video, pero justo yo invitaba al grupo de jóvenes a que participara de estas 3 predicaciones que iniciamos la semana pasada, como desafíos del cristiano contemporáneo. Porque ellos son los cristianos más contemporáneos que tenemos, ¿no? Nuestros jóvenes, digo, los demás también somos cristianos contemporáneos porque estamos viviendo esta época, pero a ellos les toca en su adolescencia, les toca en el inicio de su adultez enfrentarse a los retos, a los desafíos que nos presenta la vida, hermanos, que nos presenta la vida cotidianamente. Y hoy es la segunda entrega de esta serie. Como les había dicho la semana pasada, son 3. Primero empezamos hablando de la destrucción de la familia y me decían, oye, pastor, es que estás abusando de las introducciones, ¿no? Discúlpeme, pero son datos duros, son datos que tenemos que saber, que conocer para que veamos que es una realidad, ¿no? No se los digo yo, son datos de ONG, son datos de INEGI, son datos que a veces no queremos ver, hermanos. Que no los queremos ver porque decimos, no, están exagerando. Nos están metiendo miedo, están queriendo que seamos más santurrones, ¿no? Que nos entreguemos más a la religión. No, no es eso. Y justo el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Decíamos, son 3 entregas, son 3 datos importantes, 3 desafíos del cristiano contemporáneo. Primero, la destrucción de la familia. Espero que te haya quedado claro, Satanás está totalmente en contra de la familia nuclear, como Dios la concibió, como Dios la diseñó, con el propósito que Dios le puso, así como Dios lo ordenó. Satanás está en contra. El mundo está en contra, movido por Satanás. Y tu carne está en contra también, ¿no? Porque te dejas convencer por todos esos eslogans, por toda esa gente que te dice alrededor, no, ¿para qué te casas? No, no te cases, es lo peor que te puede pasar. No, vive la vida, ten 10 novias, no importa, ¿no? No es así. También ten 10 novios, ¿no? No es así. El Señor nos muestra en la palabra de Dios lo que vimos la semana pasada. Entonces, jóvenes, espero sus resúmenes. Los que no vinieron, véanla. Créanme que ahora sí, los voy a perseguir, se los voy a pedir hasta que les quede claro cuál es la idea de Dios respecto a la familia, ¿no? Y después de hoy también los voy a perseguir. Sí. No es que los adultos no los vaya a perseguir. Los adultos son más difíciles de perseguir, ¿no? Porque dicen, no, es que esa ya me la sé, pastor. Ah, vívela. Vívela y enséñala. Transmítela a las nuevas generaciones. ¿Ok? No vale saber si no aplicas, no vale saber si no transmites. Somos responsables delante de Dios, como hemos venido diciéndolo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dilución de la ética. Van a decir otra vez las palabras domingueras del pastor, ¿no? Pero, ¿saben? A veces el título de la predicación suena medio rimbombante, ¿no? Dicen, ya le puso mucha crema el pastor a sus esquites, ¿no? Mayonesa a los esquites, crema a los tacos. Pero esa es la palabra, hermanos, ¿no? Sí dudé con la palabra porque dije, bueno, si voy a hablar de algo que se diluye, algunos de ustedes que son químicos, biólogos y alguna otra cosa, pues le entienden más de esto, ¿no? Pero para mí, cuando decía yo, si algo se diluye, se disuelve, ¿no? ¿Cómo se dice, no? Se dice disolución, desilusión, ¿cómo, no? Y entonces, si iba a hablar de cómo se está diluyendo la ética, entonces tuve que buscar en el diccionario, sí, tengo que buscar. Y es la dilución
de la ética, ¿no? Por eso siempre me gusta aclararles los conceptos, aclarar las palabras, ¿no? Uno de los himnos que estábamos cantando hablaba acerca de la mistura, hablaba acerca del mastelero, y a mí me gustaría que usted buscara en el diccionario o por lo menos googleara de qué se trata cada una de estas palabras, ¿no? Para que pueda entender lo que dice el himno, ¿sí? Y cuando en la predicación escuchen una palabra extraña o que no conoce, simplemente a veces no la conocemos. Hermanos, somos ignorantes, como se los he dicho, en muchos temas, en muchas cosas. Si se ponen a hablar de moléculas, de derecho, de leyes, pues yo no les voy a entender. Voy a tener que ir a buscar un manual. Si me hablan de la ley del ISR, si me hablan de las tasas de interés, de los créditos hipotecarios, de la balanza comercial, discúlpenme, no les voy a entender, ¿no? Con trabajos. Veo lo de los aranceles en las noticias y eso, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que, día a día, aprender algo nuevo, ¿no? Digo, para mí es algo importante todos los días aprender algo nuevo. Así sea una palabra que digo, me aprendí una nueva palabra en rumano, ¿no? Sora. Me aprendí algo nuevo, ¿no? Podemos aprender muchas cosas todos los días. Entonces, ahora sí, la dilución, ¿no? ¿Qué es la dilución, no? Tenemos que buscar esos significados de las palabras que, aunque parezcan pues domingueras, son del uso común, Y lo que sucede es que a veces pues no las usamos o no tenemos una definición clara de qué son, ¿no? Estamos hablando, les decía, de desafíos, de retos, como explicábamos la semana pasada. Y pues ahora toca hablar de este tema, ¿no? La dilución de la ética. Como les decía, no es desilusión, no es disolución, es dilución, y viene del verbo diluir, que para que nos quede claro es rebajar, adelgazar, debilitar, ¿no? Cuando decimos, no, es que esa pintura está muy rebajada y no va a cubrir la pared, ¿no? Quiere decir que le pusimos agua además. Cuando diluimos pintura de aceite, le ponemos thinner, le ponemos aguarrás, le ponemos solvente y se diluye. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo se ha diluido la ética en nuestra sociedad. Y escuchamos mucho hablar de la ética, ¿no? Decimos, oye, no, es que no es ético que hagas esto. Qué falta de ética, ¿no? Y decimos cosas así. Pero ¿qué es la ética? Y del diccionario, bueno, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral y de la acción humana. ¿A qué se refiere la ética? Se refiere a los principios, a las normas, a las reglas que rigen el comportamiento de las personas y que nos ayudan a determinar, mucho ojo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, en diferentes situaciones. La palabra ética precisamente deriva del griego ethos, que significa carácter o costumbre. Y entonces les hace sentido, las cualidades de carácter hablan de la moral, entonces, sí, hablan de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y aunque a menudo se utilizan de forma indistinta, ética y moral, son dos cosas diferentes. Vamos a entender que la moral se refiere, como les decía, a las normas, los valores, las creencias de una sociedad o de un grupo y que los consideran estos principios, estas normas, estas reglas correctos y aceptables. Y la ética, por otro lado, es precisamente el estudio de estas normas, principios, reglas, etcétera, que tienen las sociedades, estos principios morales y, por supuesto, de cómo se aplican en la vida cotidiana. Entonces, ahora sí, estamos con los conceptos necesarios: ética, moral, dilución, ¿verdad? La dilución de la ética. Para nosotros como cristianos, hermanos, la fuente principal de nuestra ética es la Biblia. Esos principios que ustedes ven pegados ahí en la pared nos hablan de principios, de normas, de convicciones básicas para nuestra fe. Nosotros en la Biblia, ¿qué encontramos? Leyes, mandamientos, principios que Dios ha dado, ¿no? ¿A quién? Pues a su pueblo. ¿Para qué? Para orientar, para dirigir sus acciones y que todos vivamos de acuerdo a los principios
de Dios. Desde los 10 mandamientos que usted conoce y que esos principios están basados en los 10 mandamientos, hasta las enseñanzas de Jesús, ¿no? Algunas personas le han nombrado al sermón del monte los mandamientos de Cristo. Y si ha notado, si escucha todavía, digo todavía, los devocionales que comparte el pastor todos los días, justo este año estamos hablando acerca de los mandamientos de Cristo, que tienen que ver precisamente con el sermón del monte. Va a decir, ay, ¿a poco todavía los comparte, pastor? Sí, ¿qué creen que sí? ¿No? Bueno, ya tenemos los conceptos. Ahora, pues vamos a entender qué es lo que queremos decir cuando hablamos acerca de la disolución de la ética. Ya ven, hasta yo dije disolución, es dilución de la ética. ¿A qué se refiere este asunto de la dilución de la ética? Pues precisamente se refiere al deterioro, hermanos, de nuestra ética, que como creyentes deberíamos estar poniendo en práctica. Se refiere a la falta de claridad que tenemos hoy en día para determinar si una acción, si una decisión es correcta o incorrecta, si es buena o si es mala. Hablamos de esa línea, ¿verdad? Que antes teníamos muy clara de decir, esto es bueno, esto es malo, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Recuerdo uno de los primeros estudios que recibí como joven cristiano cuando tenía yo 17, una cosa así. Sí, hace como 40 años, ¿no? ¿No? Y el estudio se llamaba Las cosas dudosas, ¿no? Y dice, pues, ¿cuáles cosas dudosas, no? Sí, todas esas cosas que los jóvenes vamos y le preguntamos al pastor, oiga, pastor, ¿puedo hacer esto? Oiga, pastor, ¿y puedo hacer esto otro? ¿No? Entonces, decía, bueno, esas son las cosas dudosas porque no hay un versículo que diga, no puedes jugar Nintendo 64, ¿no? A las 12 de la noche. No hay un versículo que diga eso. Entonces, en la Biblia tenemos convicciones, tenemos principios, tenemos mandamientos, tenemos orientación, tenemos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Consolador vino a enseñarnos todas las cosas, a recordarnos las cosas que Jesús había dicho. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo mora en tu cuerpo mortal, tenemos ese tipo de dirección. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, mira joven, fijaré mis ojos. Eso dice ese versículo. La Biblia, como les decía, es nuestra fuente principal de la ética que como cristianos tenemos, esgrimimos, argumentamos. Pero, ¿cómo aplicamos esta ética en nuestras vidas? Podemos sabernos la Biblia de memoria. Puedes decir todos los pasajes, los 24 pasajes que tenemos como imperdibles en nuestro plan de lectura. Sí, seguimos teniendo el plan de lectura anual, hermanos, que les invitamos a seguir, ¿verdad? Pero ¿cómo lo aplicamos? Bueno, principalmente, pues conociendo los principios morales de Dios. Les di una hojita, un cuadrito bien bonito, impreso a color, cartoncito de buena calidad, con esos principios para que los tuvieran a la mano y los leyeran, ¿no? Les dije, lean esos versículos, lean esos principios, lean esos versículos. Es lo que dice Moisés, es lo que dice Dios, es lo que dice Salomón, es lo que dice el Señor Jesús, es lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan respecto a esos principios. O sea, no hay para dónde hacerse. Ellos son los que fueron inspirados por Dios para darnos las instrucciones de Dios a nosotros. Después de conocerlos, tenemos que injertarlos en nosotros. ¿Qué es injertarlos? Hemos estado hablando mucho acerca de los remas, pero esa palabra griega, hermano, aparece varias veces en esos temas importantes que el Señor Jesús menciona. Dice, no es un logos, no es una palabra, es un rema, es una instrucción que te estoy dando para que la sigas, para que te la aprendas, para que te la memorices, para que la lleves a cabo en tu vida. Esos son los principios morales que Dios nos está enseñando. ¿Sí? Y decimos otra vez los remas, sí, eso es un rema, te lo tienes que aprender, lo tienes que aplicar. Y cuando tú realmente estás en una comunión con Dios y lees tu Biblia y pasas 10 veces por el mismo pasaje, el Señor te hace notar que estás en un pecado, te hace notar que no estás haciendo una práctica que Él te está diciendo que tienes que practicar. ¿A quién estás desobedeciendo?
a Cristo, a Dios. Entonces, dices, es que quiero conocer la voluntad de Dios. Y te vas a un monasterio y te vas a un convento a esconderte ahí 6 meses, 1 año, o te vas a un instituto bíblico 4 años, ¿no? Y digo, porque algunos lo han agarrado de reformatorio, el instituto bíblico. No me digan que no. Ustedes conocen a un Jacinto, yo conozco a uno también, unos cuantos, ¿no? Que nada más no la hallaban, que eran los rebeldes de su casa, y la mamá dijo, vete al instituto porque ya no te aguanto. A ver si allá te compones, ¿no? Y en el instituto, pues es bien padre, ¿no? Haces tu devocional, vas a clases, estás en la capilla, pero la lucha está en la vida secular, hermanos, ¿no? Una vez que te reintegras, dices, wow, aquí es donde está la verdadera lucha. En tercer lugar, estamos viendo, ¿no? ¿Cómo aplicamos esta ética bíblica? Pues conociendo los principios morales de Dios, injertándolos en nosotros, y lo difícil, viviendo de acuerdo con ellos en todos los ámbitos de nuestra vida, sea el personal, el profesional, el social, el espiritual, el global. No puede ser ético solamente aquí en la iglesia. No es que aquí sí le cedo el asiento a la hermana, a la anciana, a la embarazada, a la muchacha, ¿no? Y en el metro, no, pues que se aguante, ¿no? Yo pagué mi boleto y es más, hago que voy dormido ahí en el metrobús para no darle el asiento a nadie, ¿no? O discrimino en mi trabajo, o discrimino en mi escuela, hago bullying de la gente. ¿Y dónde está el amor al prójimo? En ningún lado, ¿no? Y esto es la dilución de la ética, hermanos. Esos principios morales que el Señor nos ha dejado, sí, desde hace más de 2000 años, pero cuando nosotros hacemos referencia a los nombres de Dios, a los atributos de Dios, y decimos, es que el Señor es fiel, el Señor es infinito, el Señor es eterno, el Señor es tantas cosas, también decimos que el Señor es inmutable, ¿no? Decimos, caray. Ya vamos a empezar otra vez con las palabras, ¿no? Dios es mutante, no, inmutable, que no cambia. ¿Y por qué entonces los principios morales que Él nos dejó deberían cambiar? ¿Por qué la iglesia moderna, lo voy a poner entre comillas, porque la iglesia es la iglesia de Dios? ¿Por qué la modernidad debería cambiar la forma de llevar la iglesia? ¿Por qué el progresismo debería alterar la ética del cristiano? ¿Debería ser así? ¿Debería ser así? No, no debería ser así. Yo me imagino a los vecinos, voy a poner un ejemplo de una familia que me encanta, ¿no? Me encanta verlos cómo desde el papá hasta el niño viene de corbata al culto, ¿no? Y yo digo, estoy seguro que la gente que lo ve salir de su casa, dicen, estos cuates son unos fanáticos. Están metidos en, vete a saber qué secta, de verdad, ¿no? Pero el día que tú vas a una entrevista de trabajo que te dicen, no, sabes que ahí son fresas, son formales, vete de corbata, llévate el trajecito, no sé qué. Ese día te vas, bueno, ni a los 15 años de tu sobrina fuiste así, ¿no? Pero el día que te dicen, oye, es que el culto es el culto al Señor, pues requiere cierta formalidad, no, o sea, discúlpame, ¿no? Yo desde los 18 años que empecé a dirigir cultos, no me he quitado la corbata. Yo sé, a veces me la quito, ¿no? Para jugar ping-pong con los jóvenes. Pero es así. Es así. Tu reverencia, tu formalidad refleja lo que hay en tu corazón también. Y luego me dices, no, es que pues, toda la semana ando de traje y corbata, sí, para ir a tu trabajo secular con toda la gente que trabajas diariamente y que no creen en Dios y que son ateos y demás. Tu jefe que te exige que te pongas el uniforme en el banco, en la empresa, y vas y te lo pones, ¿no? Pero te dicen, oye, se podría servir y ponerte pues, corbata, camisa. Ay, ¿qué secta somos? No tiene que ver con eso, hermano. Luego me dicen, no, es que la adoración está en el corazón. Amén. ¿Hiciste tu devocional? ¿Leíste todos los días tu Biblia? ¿Oraste todos los días? ¿Cuándo estás ayunando? Esta semana estamos hablando en el devocional de las disciplinas secretas. Orar, ayunar, dar en secreto, ¿no? Las prácticas, ¿no? ¿Cómo está tu ética cristiana? ¿Cómo está tu ética cristiana? Olvídate de la corbata, del vestido, olvídate de eso. Eso es una formalidad, es una cuestión nominal, ¿no? El hecho de que nosotros seamos una
asociación religiosa delante del gobierno es algo nominal. El hecho de que hayamos presentado una escritura, ¿verdad?, formal ante las autoridades para constituirnos, un acta constitutiva, es algo que tiene que ver con hacer caso de las autoridades civiles. El hecho de que presentamos un reglamento interno, igual, ¿no? Pero nosotros, ¿quién nos dirige? ¿Quién nos guía? ¿Quién establece nuestro comportamiento, nuestra fe y práctica? ¿No? Dios. Dios, la Biblia. Sí. Entonces, siempre les he dicho, si no puedes con ese primer punto, no leas los demás. No leas los demás. Sí. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y la máxima autoridad para mi vida. Si no lo es, no leas los demás. Te van a saber a religión, a secta, a imposición, me quieren coartar mi vida, mi felicidad. En Cristo hay libertad, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Olvídate de esas cosas, sé objetivo. Sé objetivo, ¿cómo estás viviendo tu ética cristiana? Sí, la modernidad, sí, la sociedad han diluido los principios que Dios nos dejó. Y no tiene que ver con que te pones vestido o falda o pantalón, ¿no? Hay pantalones más sensuales que muchas faldas, ¿no? Y vestidos también mucho más sensuales que muchos pantalones. Si no tienes claro por qué hacerlo, no lo hagas. Aquí no te lo exigen. Pero nosotros como iglesia defendemos roles bíblicos de mujeres y hombres. Defendemos feminidad, defendemos masculinidad. Eso es lo que defendemos. Eso es lo que defendemos. Aquí no es una secta. Esto no es una secta. Si hay algo que yo diga que no está en la Biblia, dímelo abiertamente. Acércate y dime, oye, pastor, creo que estás equivocado en este punto. Por eso es tan importante que para que nosotros tengamos un entendimiento de la ética cristiana, necesitamos tener una cosmovisión bíblica, hermanos. Si usted no entiende que hemos sido creados por Dios para la alabanza de su gloria y para cumplir su voluntad moral y su propósito global, su propósito eterno, entonces usted jamás se va a alinear con la voluntad de Dios. Jamás. Si usted lee su Biblia, pero dice, pero esto como que no aplica porque pues, era como que para otra época, ¿no? Era para otras personas. Sí, ya lo hemos estudiado también. La Biblia está escrita para 3 grupos de personas: el pueblo de Israel, los gentiles o paganos y el pueblo de Dios. Identifique qué es para usted. Pero si usted va a buscar cómo llevar la iglesia cristiana, bueno, parta de Hechos, ¿no? Parta de las enseñanzas del Señor Jesús y ahí para adelante. Porque hasta el ministerio del Señor Jesús fue orientado al pueblo judío. Cuando se vuelve a los gentiles, por ahí por Hechos. Pero necesitamos leer nuestra Biblia y entenderlo, ¿verdad? ¿A quién le vamos a preguntar cómo llevar la iglesia? Pues a que fundó las iglesias, a que se le reveló el ministerio de la iglesia al apóstol Pablo, ¿no? Imagínense, no le voy a preguntar a Nehemías, ¿no? Cuando él andaba pensando en hacer sacrificios, construir templos. Es distinto, ¿no? Ay, pastor, entonces, ¿por qué nos dice que guardemos la ley? Ahí están los mandamientos de Éxodo. Bueno, porque el mismo Señor Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley. Que él la resumiera, bien. Pero hay como 7 mandamientos que aplican en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de ahí, después de esta introducción de media hora, como debe ser, vamos a entrar al tema, ¿no? Ya hablamos de esto, la dilución de la ética. Ni siquiera tengo que ponerle ejemplos, hermanos. Ni siquiera tengo que poner ejemplos. Usted lo ve todos los días. En el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en lo que usted guste y mande. En los frijoles, en los chilaquiles. Ahí ve cómo la ética se ha diluido. Lo que antes le decíamos malo, hoy le están diciendo que es bueno. En la semana hablaba con alguien y decía, sí, un día me van a venir a cerrar el changarro, van a venir por mí, me van a llevar al tambo, porque les voy a decir que la homosexualidad es pecado. Sí. Igual que mentir, igual que robar, o sea, entonces no vamos a dejar entrar a los homosexuales. No, por supuesto que pueden entrar. Son tan pecadores como yo, que estoy al frente. Pero es pecado. Y desde aquí van a ver que es pecado. Si se queda, pues yo espero que busque reconciliarse con Dios y dejar su pecado, ¿no? No damos terapias transformadoras, no. Dios es el que transforma, Dios es el que confronta. ¿Por qué dejaste de ser mentiroso? ¿Por qué dejaste de ser mal hablado? ¿Por qué dejaste de robar? ¿Por qué dejaste de mentir? ¿Por qué
Dejaste el adulterio. ¿Por qué dejaste la fornicación? Porque Dios te lo reveló, que era pecado. Entonces, de esa misma forma te va a revelar los pecados que hay en tu vida. Listo. ¿Cuál es el problema? No se asusten, no se espanten. No estamos discriminando a nadie. Imagínense, si discrimináramos a los pecadores, Jesús no habría venido, hermanos. Los tendríamos que discriminar todos los unos a los otros. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, rogamos la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Recordamos cuando el Señor Jesús se volteó a sus discípulos que le dijeron, oye, dura palabra es esta, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede seguir? Y solo se quedaron 12. Se quedaron 12, después fueron 70, después fueron 120, y millones se convirtieron en el primer siglo, Señor. Pero hoy en día, Señor, estamos cegados. Estamos cegados por las estrategias del enemigo, por las estrategias de nuestra propia carne y juzgamos. Juzgamos tus mandamientos, juzgamos tus leyes, juzgamos tus convicciones, juzgamos tus preceptos. Todo lo que tú nos dejaste en tu palabra, Señor, lo juzgamos como algo que no aplica, algo que está pasado de moda, algo que coarta nuestra libertad, Señor. Por eso apelamos, Señor, a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado. Y más allá de darnos convicción de pecado, Señor, que nos muestre el camino, que nos muestre a través de tu ética, Señor, esos principios morales que perdurarán, Señor, hasta la eternidad. Porque tú eres inmutable, porque eres eterno, porque eres infinito, Señor. Apelamos a tu Espíritu Santo, Señor, y te ruego que esté hablando al corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que podría acabar ahí la predicación, ¿verdad? No. Hay más. Quiero que vean lo que va a decir la lona que nos falta allí. Digo, ya hay una lona ahí, falta otra lona acá. Pondría otra, pero la otra es más como de administrativa, organizativa y hay mucho más punto de discusión, ¿no? Pero hoy vamos a repetir, porque ya lo hemos hecho antes, el tema que tiene que ver con la cosmovisión bíblica. Otra palabrita, pastor, sí. La cosmovisión es tu entendimiento del universo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Para qué estás aquí? Esas preguntas que se ha hecho el hombre desde el principio de los tiempos, no. Son tu cosmovisión. ¿Cómo entiendes el universo? Sí creo en la salvación, creo en la redención de pecados por Jesús, pero creo que descendimos del chango, ¿no? Ve al hermano Misael y no tengo dudas, ¿no? A los que tienen mucha barba, a los que caminan así como yo, que traen su jorobita, ¿no? El hermano le falta su apretón para enderezarse, ¿no? Creemos parcialmente. Y eso fue uno de los errores principales que cometió el pueblo de Israel, por los cuales el Señor les dio la espalda. Entonces, creemos o no creemos, somos o no somos, ¿no? Me faltaban un par de cuadritos aquí. Y la última vez les dije, ok, ¿se están de acuerdo con esto que les estoy presentando como una cosmovisión bíblica? Díganme si están de acuerdo, qué le falta, qué le sobra. Así somos abiertos aquí, ¿no? No de open mind. Esto es enfocados precisamente en nuestra experiencia como cristianos de muchos. ¿Qué le falta, qué le sobra? Bueno, solamente una persona se acercó a decirme, oye, yo creo que sería bueno que pusieras esto. Ah, tienes razón. Y pues ya lo pusimos, ¿no? Entonces, bienvenidas las sugerencias. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Gracias. A ver si funciona esto. Espero que alcancen a verlo. Ahí. ¿Sí? Ok. Esto es lo que consideramos nuestra cosmovisión bíblica. ¿Cómo entendemos el universo, su creación, el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí? Y ponga atención. Mire, de verdad, si usted se aprende todos esos pasajes de la Biblia, por lo menos los lee, se convence de que es lo que Dios dice acerca de nosotros, y se aprende todo esto de aquí, casi que sí, pues ya no lea su Biblia, ¿no? Viva eso, y de verdad, no necesita nada más, ¿no?
No necesita los 5 pasos al éxito de Hugo Velasco, los 20 de Paul Yoshioka, las 50 semanas de éxito de Misael Arcaz. No los necesita. Solamente necesita esto, ¿no? Partimos de que aquí habemos cristianos salvos, ¿no? Si no entiendes esto, ahorita lo vas a entender, ¿no? Pero, ¿qué es un cristiano salvo? Pues es una persona que ha entendido el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de acuerdo con las Escrituras, ¿sí? Entendemos eso. Entonces, un cristiano salvo se tiene que saber, por lo menos, estos pasajes, ¿no? Ahí están. Efesios 2, del 8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, salvos por la fe. Juan 3:16, porque para eso vino Jesús, y todos tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para eso. Encontramos también estas confirmaciones, ¿no? Porque decimos, ok, creer en Jesús, ¿va? ¿Qué de Jesús? Bueno, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, es un conocimiento, hermanos. No es que usted hoy amaneció sintiéndose salvo, no. Para que sepan que tienen vida eterna. Y remarca otra vez el apóstol Juan, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Pero qué del nombre del Hijo de Dios? Pues yo creo en Jesús, ¿soy salvo? Bueno, 1 Corintios 15, del 1 al 4, es donde dice precisamente, este es el evangelio que les he anunciado, en el cual si perseveráis, sois salvos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Precisamente eso, que Jesús murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme con las Escrituras, ¿no? Entonces, el cristiano salvo, parte de su conocimiento del universo aquí, ¿no? Dice, entiende que fue creado por Dios. Es vital. Si tú crees que vienes de otro lado, esa no es una cosmovisión bíblica. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. En Génesis 1:20 le dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hombre los creó, y les dijo, fructificad, multiplicaos. Y como les dije la vez pasada, no que se aprendieran las tablas de multiplicar, sino que tuvieran bebés. Entonces, gracias hermanos por su contribución al proceso creativo de Dios, porque eso es lo que están haciendo, contribuir con el Creador a eso, ¿no? Ahora, tenemos que entender que hemos sido creados por Dios. ¿Y para qué hemos sido creados? ¿Para que vivan como se les pegue la gana? No. La Biblia dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. Busque ese pasaje de Isaías. Isaías 43:7. Búsquelo. Ese sí no me lo sé, se los debo. Te dice desde el 6. Diré al norte de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice para su gloria. Y luego tenemos el pasaje de Efesios 1:6. Leamos desde el 5, que dice que nos creó y nos seleccionó. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia. Para eso nos creó el Señor. Ahora, ¿cómo logramos darle gloria al Señor? Hay 2 líneas. En primer lugar dice aquí, cumple su voluntad moral. ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? Pues seguir sus mandamientos. Lo que dice ahí en Mateo 22, del 37 al 39. Es el resumen que hace Jesús de la ley al decir, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y después, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es su voluntad moral, que vivamos de acuerdo a sus mandamientos, a sus principios, de acuerdo a su ética. Entonces, este es el punto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cuál es la otra línea? ¿Cómo le damos gloria a Dios? Contribuimos a su propósito global. ¿Y cuál es el propósito global de Dios? Sí,
podemos hablar de globalización, porque el Señor tiene un plan general para la humanidad, y ese plan está en 1 Timoteo 2, del 3 al 4, donde dice: Él quiere que todos los hombres sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad. Ese, hermanos, es el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que estarnos ocupando como cristianos. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Es la salvación precisamente del mundo, la salvación de la humanidad. ¿Y qué sigue? Bueno, hay algo que se llama iglesia. El cristiano bíblico, el cristiano salvo, el cristiano que entiende esta cosmovisión, se congrega en una iglesia bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica? Pues es una iglesia que pega en sus paredes la palabra de Dios, que predican conforme a la Biblia y que no precisamente la opinión de alguien más. Basarnos en la Biblia al 99.9%. Y lo que sigue es lo que dice el predicador, ¿no? Ahora, la iglesia bíblica tiene una misión muy importante, a lo que yo le he dicho siempre el Mactrío. Pero vamos a decirlo que es la Gran Comisión, ¿no? Así viene en sus Biblias. Ahí sí, usen la interpretación de sus Biblias, que si le dicen Mactrío, van a decir, ese pastor pagano, ¿quién es, no? La Gran Comisión, Mateo 28. La Gran Comisión, Mateo 28, ¿sí? Y la podemos leer a partir del 16, porque dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando vinieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad, o sea, todo derecho, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, no duden, no tengan miedo, esta es la chamba. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio, bautizo, discipulado. Eso es, hermanos, en los que como iglesia tenemos que estarnos ocupando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos ahí en 2 Corintios 5:20, que es lo que teníamos aquí. Tenemos una lona, es lo que dice nuestro folleto evangelístico: reconcíliate con Dios. 2 Corintios 5:20 es lo que dice, que como embajadores de Cristo, nuestra misión es ir por el mundo y decirles, reconcíliate con Dios. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje, hermanos. No es Dios te ama, no es Dios te prospera, no es Dios te sana. Es reconcíliate con Dios. Todo lo demás viene desde ese principio. ¿Por qué reconciliarme? Dios está enojado conmigo. Sí, hermano. Yo sé que no te gusta hablar de esto, no te gusta decirle a tus familiares, a la gente, que Dios está enojado con ellos. No les digas eso. Diles, reconcíliate con Dios. Ay, ¿por qué habría de reconciliarme? Ah, porque Dios está enojado contigo, ¿no? Que sea la segunda frase y no la primera, ¿no? Pero realmente es eso. Estamos separados de Dios por nuestro pecado. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios. Y lo que dice Hechos 2:42 habla de las prácticas de la iglesia del primer siglo, ¿no? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Henos aquí haciendo eso precisamente. Entonces, ¿cómo resumimos la función de la iglesia bíblica? Participamos en la edificación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Amén. Todos digan. Bueno, hay como 5 santos, ¿no? Somos esos cristianos salvos que reconocen todo esto, ¿no? Entonces, la iglesia discipula a los santos para producir evangelistas. Y, vamos a otro punto, predica el evangelio, evangeliza para ser discípulos. Y ese es el círculo, ¿sí? Predicamos el evangelio para ser discípulos y discipulamos para ser evangelistas. Esa es la misión de la iglesia bíblica. Si usted cree que hay otra misión, pues me lo platica, pero esta es la misión de la iglesia de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y este es el cuadrito que me dijeron que me faltaba. Me dijeron, oye, pero ¿y para dónde vamos, no? ¿A dónde acaba todo esto? Precisamente, nuestro fin es la vida eterna, hermanos, para nosotros, ¿no? Y tenemos Romanos 6:22, se los he mencionado, es como el ciclo de vida del cristiano. Ahora que habéis sido, ¿qué? Se me fue la palabra, pero es liberados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Y cierro con esto, la cosmovisión, ¿verdad? Del Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vamos a leerlo porque justo hoy alguien me hablaba, ¿verdad?, de una defunción. Hace 2 semanas yo les hablé de una defunción. La muerte está a la puerta, hermanos. La muerte está a la puerta. Al final, todos vamos a morir un día. Es una ley de la vida. Yo se los he profetizado aquí. Ya saben que soy buen profeta. Y les dije, ustedes un día se van a morir. ¿Cierto o no? Entonces, una buena profecía, ¿no? Vamos a morir. Yo no les voy a decir cuándo va a regresar Cristo, cuándo va a ser la gran tribulación. No, eso Dios lo sabe y en algún momento lo vamos a ver, ¿no? Pero dice aquí en Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ese es el destino del cristiano bíblico. Ese es el principio y el fin de la vida de un ser humano. De un ser humano que tiene una cosmovisión bíblica. Lo van a ver en una pared próximamente, pero pues obviamente también ya se los he dado en algún esquemita por allí, pero lo vamos a proporcionar nuevamente, uno por familia, para que lo tengan, ¿no? ¿Cómo podemos concluir el día de hoy, hermanos? Comenzamos hablando de la dilución de la ética. Yo no puedo tener una ética bíblica si yo no tengo una cosmovisión bíblica. Eso es definitivo. La Biblia contiene principios, mandamientos para vivir de la forma en que Dios se agrada. Pero si tú le quieres agregar modernidad, le quieres agregar progresismo, ¿qué es lo único que estás haciendo? Es una mezcla. Estás haciendo un yugo desigual de éticas, ¿no? Mezclándolo con una cosmovisión pagana, humana. Y ¿sabes? No sería la primera vez que esto sucede, porque desde el principio de los tiempos, el error del ser humano, y digo el error porque fue un error, ¿no? Porque después de este planteamiento de la cosmovisión bíblica, es un error prestar oído a voces que no son de Dios. Hablemos del Edén, hermanos, una vez más, ubíquese ahí. Eva, no. Eva tenía una cosmovisión bíblica. El Señor le dijo, este es el Edén, aquí fructifiquen, multiplíquense, pónganle nombre a los animales, cuídenmelos, coman todo lo que tienen para comer. De estos, no me coman. En ese entonces, esos eran los mandamientos, esa era la ética bíblica. No coman de ese árbol. Punto. ¿Y qué sucedió? Vino el YouTube y le dijo, Eva, ¿no? Eva, si comes el fruto, no te vas a morir, sino que Dios sabe que vas a ser como Él, ¿no? Sabiendo que ética, el bien y el mal. ¿Por qué Dios es el único ético? ¿Por qué yo no puedo tener mi propia ética? ¿Por qué esos mandamientos anacrónicos? ¿No? Anacrónicos es que están fuera de moda, pasados de moda, ¿no? Que no tienen que ver con este tiempo, ¿no? Pero son de Satanás, ¿no? Son de Satanás esas voces. ¿Y sabes qué es lo que hacen esas voces? Pretenden aligerar, y ahí es donde viene lo de diluir, ¿no? Pretenden aligerar, diluir la carga, lo voy a poner entre comillas, ¿no? La carga moral y ética que Dios nos establece.
Cuando dices, no, pues es que yo no creo que Diosito sea tan malo como para mandarme al infierno, ¿no? Eso que dices. No puede ser tan malo para juzgarme, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando dejamos entrar un poquito de duda, ¿no? Decimos, oye, pues es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué crees que pequé? Y no me morí, ¿no? No es Satanás diciéndote, no morirás. ¿Ves? ¿Ves desde dónde viene esto? Eva, no te vas a morir. Entonces dices, ya pequé, ya probé esto, ya hice esto, ya mentí, ya robé, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Existirá Dios? ¿Por qué si estoy haciendo por el otro lado, ¿no? De la moneda, ¿por qué si estoy haciendo todo lo que dicen los 10, las 10 convicciones de ahí de la lona de siervo fiel y ahora ya me aprendí la cosmovisión bíblica? ¿Por qué no me va bien? ¿No? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué se murió mi abuelita? ¿Por qué se murió mi gato? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿No? No entendemos que Dios nunca nos ofreció eso. Porque si conociéramos la Biblia sabríamos que no sucede así. Pero una vez que ya estás sumido en el pecado, porque dices, pues no me pasó nada, entonces sigo pecando y me vuelvo pecador empedernido, ¿no? Pero va a llegar el momento en que estás sumido en el pecado y vas a empezar entonces a negar tu fe. ¿Por qué? Porque tu moralidad, tus convicciones, los principios bajo los cuales tú te normas, ¿no? O te riges, se oponen totalmente a la moralidad de Dios. Y de ahí concluimos algo que es una frase que dijo el hermano Bill Gothard del Instituto de Principios Bíblicos, que dice que la moralidad del hombre define su teología. Tú defines a tu Dios por la forma en la que vives. Si tú crees que la fornicación no es pecado, pues sigues fornicando. Si tú crees que el adulterio no es pecado, sigues adulterando. Si tú crees que esas cosas que haces fuera de la voluntad de Dios no son pecado, sigues pecando. Y entonces tu Dios, te haces a tu Dios que si lo permite, ¿no? Porque dices, sí, no, primero Dios, ¿no? Sí, y te persinas todos los días y sales y sigues pecando, ¿no? Y dices, ¿cuál Dios? ¿En qué Dios crees? ¿En el Dios de la Biblia? No. Porque a Él no le gusta lo que estás haciendo. Entonces, creas tus propios dioses. Y llegamos a donde empezamos, ¿no? Llegamos a donde empezamos hoy, hablando de la ética. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Yo te voy a agregar hoy una pregunta más a esas disyuntivas que tienes de, ¿será bueno o será malo? ¿Lo haré o no lo haré? Y si te preguntaras, ¿hay algo mejor que hacer? A lo mejor no es bueno, a lo mejor no es malo, pero será mejor hacerlo o no hacerlo. La gran pregunta es si le da gloria a Dios. Si entendiste la cosmovisión, sabes que hemos sido creados para darle gloria a Dios. ¿Qué es mejor? Lo que va a determinar precisamente en tu vida si tomas la mejor decisión ante cualquier acción, ante cualquier decisión, es si lo que vas a hacer le da gloria a Dios y si está alineado con la voluntad de Dios y con esa cosmovisión bíblica que acabamos de ver. Lo que estás haciendo contribuye al propósito global de Dios. En la iglesia que vayas, donde estés, están contribuyendo al propósito global de Dios. Estás enseñando a vivir como Cristo enseñó. Estás dentro de la voluntad moral de Dios. Estás amando a tu prójimo. Estás amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos entendiendo? Y me gustaría cerrar con algo que dijo el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 17. Porque, hermanos, de verdad, por más que me quieras decir, no, es que es mi propia convicción, es mi propio concepto de la vida. Discúlpame, estás imitando a alguien, estás siguiendo a alguien, alguien te lo dijo, alguien te lo susurró, viste a alguien. No se te ocurrió a ti. O sea, el pecado existe desde que existe el ser humano. No me vengas con eso. Estás imitando a alguien. ¿A quién te quieres parecer? ¿Te quieres parecer a Cristo? ¿O a quién? ¿No?
Se supone que los cristianos tenemos que buscar parecernos a Cristo. Por eso las cualidades de carácter, por eso las convicciones bíblicas, por eso la cosmovisión bíblica, por eso la ética bíblica. ¿Por qué? ¿Queremos ser discípulos? Bueno, el ser discípulo de Cristo es seguir las disciplinas de Cristo. Y tenemos que entenderlas, conocerlas y aplicarlas. Primera de Juan 2, del 7 al 17. Hermanos, de siervo fiel, en este caso, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la ética del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias por el entendimiento que das a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. De cómo hemos empañado, Padre, tu ética. De cómo hemos escuchado voces que no son tuyas y hemos modificado nuestra conducta para seguir esas voces, Señor. Pero qué complicado se nos ha hecho seguir tu voz, seguir la voz de Jesús, seguir la voz de los apóstoles que dejaste para que nos enseñaran, Señor, las cosas que tú les enseñaste. Qué difícil se nos ha hecho seguirlos a ellos. Pero qué fácil es pecar, Señor. Qué fácil es seguir por el camino amplio, Señor, por la puerta ancha. Pero tú mismo lo dijiste, Señor. Que ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero pocos entran por la puerta estrecha. Padre Celestial, yo sé que tu siervo, Señor, no puede convencer a esta congregación, Padre, de lo que es tu voluntad, de lo que son tus mandamientos, de lo que es tu punto de vista de cómo debemos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Pero tu Espíritu Santo sí los puede convencer, Señor, de justicia, de pecado, de juicio. Y hoy, Señor, apelo a tu Santo Espíritu para que nos esté incomodando a cada uno de nosotros, para que nos revele el pecado que tenemos oculto, para que nos revele, Señor, esos sentimientos de rebeldía que tenemos contra ti y contra las autoridades que tú has puesto, Señor. Porque no te creemos, porque no le creemos a tu palabra, Señor. Porque es más fácil escuchar al diablo, porque es más cómodo pensar que podemos resolver nuestra vida a través de nuestras aptitudes, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, Señor, cuando tú sabes que no es así, Señor. Te pido que tú nos reprendas a cada uno en lo personal, en lo individual, Señor, y nos muestres cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder avanzar en el conocimiento de tu palabra, de tu Hijo, Señor, y poder vivir como te agrada, Señor, viviendo tu voluntad moral y contribuyendo al propósito que tú tienes para la humanidad, Señor. Porque somos instrumentos tuyos, Padre. Tu iglesia es ese instrumento maravilloso que tú has diseñado
para llevar tu evangelio de salvación a toda la humanidad, Señor. No permitas que perdamos la visión, Padre. No permitas que nos apartemos de estos principios básicos que tú nos dejaste en tu palabra, Señor. Que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Que podamos ser constantes. Que podamos ser agresivos, Señor, en cumplir tu voluntad. Que podamos ser estrictos en vivir las normas que tú nos dejaste, Señor, para testimonio de otros. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano que hoy día está escuchando este mensaje, Señor, para que le sea de bendición y pueda ponerlo en práctica en su vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.